Génesis, clase 5, audio 7. Muy bien, estamos entonces ahora en el capítulo 26 de Génesis, seguimos con la vida de Isaac, así que vamos a leer desde el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? A Isaac le respondió: porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec llamó a todo el pueblo, diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Muy bien, vamos a dejar aquí unos minutos. Bueno, nuevamente hubo hambre en la tierra, como había habido, dice la palabra, en los tiempos de Abraham, cuando recién había llegado a la tierra prometida, muchísimo tiempo atrás. Pero Dios ahora va a preservar a Isaac de ir a Egipto. Él le va a decir: no vayas a Egipto, y le va a orientar para que vaya a Gerar, a la tierra de los filisteos. Y entonces allí va a ir Isaac, y vamos a ver que Dios le va a confirmar la misma promesa de su padre. Y en el versículo 27 dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él dijo: es mi hermana, ¿no? Porque tuvo miedo de decir es mi mujer. Y acá vemos una triste realidad en la vida de Isaac. Él va a repetir el mismo pecado de Abraham, ¿no? Y haciendo pasar a su esposa por su hermana. Y es triste pensar, ¿no?, que muchas veces los pecados de los padres se repiten en la vida de los hijos, ¿no? No es una especie de maldición que sea así, pero sin duda uno es influenciado en el ambiente que es criado, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que las cosas que no resolvemos en nuestra vida no solo nos afecta a nosotros, sino que probablemente va a ser también una mala influencia, un problema en la vida de nuestros hijos, aunque no se los enseñemos explícitamente, pero ellos van a quizás asimilar más lo que ven que lo que uno le pueda enseñar. Lo cierto es que Dios va a cuidar ahí a Isaac. La situación se parece bastante a la situación que vivió su propio padre 90 años antes con otro rey anterior, otro Abimelec, en Gerar. Pero bueno, aquí es distinto, no es que Rebeca terminó en un harén, como le pasó a Sara, y Dios de alguna manera obró para que fuera menos traumática la situación, o sea, no pasó por el mismo drama Rebeca que Sara, sino que simplemente el rey se da cuenta que no era su hermana cuando los ve ahí juntos, dice que la acariciaba, y entonces de igual manera lo va a reconvenir, le va a decir: ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos pones en situación de pecado? Otra vez vemos allí a un incrédulo reprendiendo a un siervo de Dios, en este caso a Isaac.
La cuestión es que el rey va a prohibir que nadie los toque, que nadie les haga daño, y bueno, y Isaac va a salir de esta situación por el cuidado y la misericordia de Dios. Luego se nos dice ahí que Isaac se va a quedar en esa región, va no solamente a criar ganado, sino que él va a tener una vida un poco más sedentaria que la de Abraham. Isaac va a tener un temperamento mucho más quieto que su padre y no va a estar recorriendo tantos lugares. La verdad que él se va a mover en un círculo más acotado y de a poco no va a tener una vida tan nómade de beduino como Abraham. Igual también va a cambiar de lugares. Por eso él va a sembrar, dice, ¿no? Va a no solo dedicarse al ganado, sino que va a sembrar y Dios lo va a bendecir con una gran cosecha, ¿no? Y dice que se hizo muy, muy próspero. Ya había sido próspero y seguramente había heredado mucho de su padre, pero ahí Dios lo iba a prosperar aún más a Isaac. Leemos ahora a partir del versículo 15 y dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, porque dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Bueno, y aquí tenemos cómo Isaac va a ahí estar abriendo pozos. Habíamos visto esto también en la vida de Abraham. Eran importantes los pozos, era la forma en que los ganados podían beber y también las personas, en un lugar donde no llovía en una forma continua. Y entonces, pero ahí vemos que otra vez hay problemas con los filisteos por los pozos de agua. Abraham 90 años antes había firmado un pacto sobre los pozos y supuestamente estaba todo arreglado, pero bueno, vemos que no era así, ¿no? Los pactos humanos no suelen durar demasiado. Y entonces ahí está de vuelta esa situación y Abraham va ahí, Isaac ahí va a estar disputando sobre pozos de agua, se va a tener que ir, va a tener que dejarles el pozo a los filisteos, va a ser otro pozo, otra vez y al final se va a tener que ir más lejos y ahí va a acabar otro pozo lo suficientemente lejos como para que no lo molesten, ¿no? Pero sin embargo, dice en el versículo 23, seguimos leyendo y dice: y de allí subió a Beersheba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, finalmente Isaac va a volver a Beersheba, donde también había vuelto Abraham, y va a dejar un poco la tierra de los filisteos. Y uno ve ahí el temperamento de Isaac. Quizás era una persona mucho más tranquila, pero vemos también la fe de Isaac, ¿no? Porque él ahí, más allá de que discutía por los pozos, llegado el caso, él dice: bueno, listo, me voy a otro lugar, ¿no? Y bueno, y le sacaban el pozo y Isaac decía: bueno, listo, me voy a otro lugar. Y no importa cuántos pozos le sacaran a Isaac, la verdad es que Dios siempre lo iba a bendecir y lo iba a darle mucho más que aquello que le sacaban, ¿no? Y quizás una lección que podemos aprender es que no necesitamos estar ahí todo el tiempo defendiéndonos a nosotros mismos y disputando cuando tenemos un Dios que nos cuida, ¿no? Y a veces es más importante el testimonio que el derecho, ¿no? Y para Isaac lo entendió así: era más importante
el testimonio su testimonio que los pozos mismos. Él sabía que Dios no lo iba a desamparar y así fue, y Dios mismo se le va a aparecer, ¿no? Y vamos a ver que Isaac va a ser como su padre también, va a invocar el nombre de Jehová, ¿no? Y va a edificar un altar, ¿no? Y entonces, así como vimos la mala influencia de Abraham sobre Isaac, acá vemos la buena influencia, ¿no? Isaac también va a edificar altares a Dios como lo había visto hacer tantas veces en su padre. Y entonces vemos que Dios es el que nos cuida, aunque personas puedan vulnerar derechos, no debemos estar ahí atados a eso. La verdad es que tenemos un Dios que nos cuida y que nos va a dar mucho más que lo que cualquier persona nos pueda querer quitar, ¿no? Y esa es la protección de Dios. Dice después, el versículo 26, y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Susat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Entonces, otra vez ahí va a ir el rey de Abimelec. Este es otro Abimelec y es otro Ficol. Ya dijimos, Abimelec y probablemente Ficol también eran más títulos o cargos que nombres propios, ¿no? Quizás Abimelec era la forma de decir el rey, y Ficol era la forma de decir el general o el capitán del ejército. Pero ellos van a ir de vuelta ahí a Beersheba y van a decir a Isaac, bueno, vamos a hacer pacto. Y Isaac va a decir, pero si me echaron, ¿por qué ahora vienen? Me echaron de la tierra, se quedaron con los pozos, todo. Bueno, dice, no te lastimamos, vamos a hacer un pacto, no nos vas a hacer mal, nosotros no te vamos a hacer mal. Muy similar al pacto que había hecho Abraham 90 años antes, ¿no? Y van a reconocer que Dios estaba con Isaac, ¿ves? No hay manera, no hay forma en que alguien pueda perjudicar a un hijo de Dios cuando Dios está con él. O sea, se le puede perjudicar, pero Dios siempre le va a dar más que lo que le quiten, ¿no? Y eso es lo que ellos veían en Isaac. Veían que más allá de todo, que Dios estaba con Isaac y no querían tener problemas. Querían decir, él se está haciendo muy poderoso, hagamos un pacto, ¿no? Y entonces Isaac va a perdonar todo, va a hacer un banquete, va a hacer el pacto, ¿no? Y ellos se van a ir. Pero acá tenemos otra vez, ¿no? La mano de Dios. Dice que apenas se van ellos, le avisan que en el pozo que habían hecho habían encontrado agua, ¿no? Y otra vez dice el nombre de la ciudad, pero habíamos dicho que Beersheba era por el nombre, por el pozo del juramento que había hecho Abraham. Y acá es como una ratificación, ¿no? Es como que se ratifica el símbolo de ese lugar, Beersheba, no solamente por lo que pasó con Abraham, sino también por lo que vuelve a pasar aquí con Isaac, ¿no? Dios va a bendecir y le va a dar agua en ese pozo o en otro pozo, que probablemente el de Abraham ya estaba cubierto, que había hecho Isaac en Beersheba.